Vamos a comenzar creando un cuestionario. Lo único que tendríamos que hacer es hacer clic o aquí en crear o aquí en los diferentes iconos que tenemos. Hacemos, por ejemplo, clic aquí, lo que nos pide el nombre del cuestionario. Por ejemplo, vamos a llamarlo quiz de la energía. Nos pide que indiquemos con qué asignatura se corresponde. Entonces nosotros podemos buscar por aquí. Vamos a poner otro, si no encontramos, por ejemplo, si fuera para tecnología o si fuera para física, etcétera. Marcaríamos, le diríamos luego a siguiente y aquí entraríamos dentro de lo que sería el editor de cuestionarios, que podemos incorporar varios tipos de pregunta y luego podemos incorporar preguntas de varias formas. Es decir, tenemos varias maneras de introducir una pregunta y luego esas preguntas pueden ser de diferentes tipos. Descripción de los tipos. Tenemos las clásicas, la clásica de opción múltiple, las de caja, la de rellenar un espacio en blanco, campos abiertos donde los alumnos puedan escribir o encuestas. Vamos a explicar lo más sencillo que sería la pregunta de opción múltiple y como veis aquí inicialmente se nos abre el configurador de la pregunta y lo vamos a describir a continuación. Bien, esta sería la forma de introducir preguntas de manera manual. Es decir, nosotros tenemos aquí el cuadro de edición de preguntas y lo primero que tenemos aquí es, la tenemos marcada como pregunta 1, la opción de cambiar el tipo. O sea, podríamos cambiarla a un checkbox, que sería ir marcando las opciones, sería a que escribieran una respuesta, que sería un texto, o realizar una encuesta y finalmente un texto, en este caso aquí, largo. Tendríamos aquí la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo primero podríamos ir escribiendo, por ejemplo, la pregunta que vemos aquí a la derecha nos aparece automáticamente una previsualización de cómo se mostraría en la aplicación. Otra opción que también tenemos, como en todas estas aplicaciones, es directamente ir copiando textos o desde otra aplicación e irlos pegando. Tenemos aquí dos respuestas. Podríamos ir añadiendo imágenes, podríamos ir añadiendo ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, para añadir una ecuación simplemente haríamos clic en cualquiera de los campos y tendríamos las diferentes fórmulas con símbolos, letras griegas, etcétera, para ir colocando los elementos. También tenemos la posibilidad de incorporar imágenes y medios. Podemos incorporar audio, que podríamos grabarlo en un límite de 10 segundos, es decir, podríamos realizar nosotros nuestra pregunta de manera hablada incluso, subir un MP3 o también tenemos la posibilidad de incluir imágenes. Si hago clic, lo que me accedería al típico cuadro de diálogo para que yo cargara una imagen que tengo, o también puedo hacer la opción de pegar el enlace a una imagen. Esto es bastante interesante porque fijaros, yo aquí tengo hecho una búsqueda en la que tengo en Google Imágenes, tengo aquí una imagen cargada. Si yo cojo la imagen, le doy con botón derecho y le digo copiar la dirección de imagen, me vengo aquí a Quizzes, simplemente hago un pegar y automáticamente puedo guardar la imagen. Ahora la tiene que subir, pone subir, subiendo y ya tengo la imagen creada. Más opciones. Marco la opción que es correcta, la energía, aquí la tengo. Elimino las casillas que no necesite, habéis visto, para que se redimensione. Y aquí, por ejemplo, tendría la opción, si quisiera añadir más preguntas, más opciones de respuesta, perdón. Esto es para fijar los estándares de aprendizaje a un grado, concreto. La cuestión es que esto viene para estados de Estados Unidos, entonces no nos interesa. Luego podemos modificar el tiempo de la pregunta, cuánto tienen los alumnos para responder. Y una vez llegado a este punto, lo que tendríamos que hacer sería guardar y ya tendríamos la pregunta creada. Una vez que ya tenemos aquí la pregunta creada en el editor de cuestionarios, podemos volver a editarla en cualquier momento, volvemos al mismo cuadro, podemos cancelar o guardar, podemos borrarla o podemos, por ejemplo, duplicarla. Si yo la duplico, tendría ahora, esta sería la pregunta 2, y entonces puedo aprovechar, pues mira, la energía es, por ejemplo, aquí cojo el texto, esto sería si tuviera cosas comunes, evidentemente. Las civilizaciones. Poner, cada vez gastan más energía o siempre gastan más energía. La respuesta sería en este caso esta.
Le doy a guardar. Ya tendría la pregunta 2 creada. Como vais viendo, aquí voy colocando las preguntas. Incluso desde aquí, desde el cuadro, puedo editar algunos parámetros, como por ejemplo el tipo de opción, etcétera. Y luego puedo cambiar el orden, ¿no? Porque yo, una vez que pulse en ese icono, puedo coger y recolocar las preguntas para crear un orden en función de cómo quiero que salga el cuestionario. Comentábamos que hay diferentes opciones para incorporar preguntas, para crear preguntas. Llegados a este punto, si por ejemplo quisiéramos seguir introduciendo preguntas manualmente, ahora mismo tenemos dos, lo que tendríamos que hacer es hacer clic en nueva pregunta, tendríamos aquí los diferentes tipos, marcaríamos en el tipo que quisiéramos y entraríamos en el cuadro, podemos cancelarla, o aquí en la parte de abajo tenemos también los diferentes tipos, que si hacemos clic en uno, nos añadiría una nueva pregunta. También tenemos la posibilidad de utilizar las preguntas que se hayan creado por parte de otros usuarios o incluso que nosotros hubiéramos creado anteriormente. Es tan sencillo como, por ejemplo, hacer clic aquí en la lupa. Incluso ya directamente nos saca una búsqueda con el título del cuestionario que nosotros hemos puesto y entonces nos selecciona un cuestionario y aquí tenemos las diferentes preguntas del cuestionario. Aquí, por ejemplo, esta pregunta, ¿las energías que se agotan son renovables, no renovables, renovables? Ah, mira, qué interesante. Añadir. Pues ya la tengo aquí añadida. Lo puedo ver si quiero. Las he añadido aquí directamente, que está colocada con un GIF, es bastante chulo. Más opciones. Pues cojo, pincho otra vez. Me interesan estas. Pues puedo ir cogiendo, si os fijáis, una. Voy creando cuestionarios en función. ¿Me interesa o no me interesa? Este cuestionario no me gusta más. Me voy a otro. Me voy a otro si quiero. Esta me gusta. La añado. ¿Es que este tema al final no me interesa? Pues cambio aquí la búsqueda y pongo, por ejemplo, renovables. Hago la búsqueda y aquí tengo cuestionario. Como veis, puedo aprovechar muchísimo el trabajo que han hecho otros compañeros. Pero la idea de esto es que sea una comunidad. También mis compañeros pueden aprovechar el trabajo que yo tengo hecho. Entonces ganamos todos y tenemos aquí la posibilidad de crear cuestionarios, de crear técnicas de una manera mucho más sencilla. Creamos materiales didácticos más rápido, de una forma más eficiente. Entonces, si salgo fuera, como podéis ver aquí, ya tengo un cuestionario en cuestión de segundos de 6 preguntas. Podría seguir, etcétera. Aquí en la parte derecha de la pantalla tengo lo que sería la configuración del quiz, de todo el cuestionario. Entonces, aquí tengo una serie de apartados, si os fijáis, de calificaciones, que me va diciendo la calidad que tiene la prueba. Es decir, en función de que yo vaya añadiendo una serie de tics, me irán valorando de que está más o menos completo el cuestionario, en el sentido de decir que lo he completado más para que haya alcanzado unos estándares de calidad. Por ejemplo, una de las cosas que me dice es que no tengo una imagen identificativa de la prueba. Vamos a aprovechar esto para volver a explicar una cosa que habíamos visto de forma muy rápida, pero que creo que es muy interesante, que es la posibilidad de utilizar una URL cualquiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo cojo una URL, una imagen, en ocasiones no me estoy fijando en los derechos de autor que tiene la imagen. Por eso os recomiendo que cuando vayáis a coger una imagen que la vayáis a utilizar a partir de un enlace, utilicéis imágenes que tengáis claro que los derechos de autor te permiten utilizarlas. Aquí, por ejemplo, si yo hago clic en esta imagen, estoy utilizando un buscador que se llama Pixabay. Pixabay es un buscador gratuito y que además contiene imágenes libres de derechos de autor o que los autores las ceden para que se puedan utilizar. Aquí, por ejemplo, claramente me dice que está libre para uso comercial y que no tiene ninguna atribución requerida. Entonces aquí sí podría coger y copiar la dirección de la imagen. Y como hemos estado explicando antes, yo me voy a la imagen, por ejemplo, en este caso añadir imagen del cuestionario, y podría cargar una que yo tuviera o pegar un enlace aquí. Tendría la imagen cargada, el idioma del cuestionario lo podría configurar en castellano si quisiera, las calificaciones, que sería, esto sería el grado académico en el que está definido, pues va de un grado académico a otro, y en este caso sería visible, pública para todos los públicos. Lo podría ver cualquiera. Lo guardo.
Ah, y me pide que elija las calificaciones. Pues, bueno, pues esto sería, le podemos poner una calificación equivalente a, si nosotros consideramos el primer grado suyo, esto será KG Kindergarten, ¿no? Guardería, primero de primaria, pues podríamos ir haciendo una adaptación que, por ejemplo, pues podríamos, esto sería equivalente a un primero, segundo de la ESO, etcétera. Ya habría completado y tendría la prueba definida totalmente. Un tercer método para incorporar preguntas a un cuestionario sería el de importarlas. Es una herramienta muy potente y que tiene otras aplicaciones, que es simplemente descargarlo en una hoja de cálculo, una plantilla que nos ofrece la aplicación, y a partir de esa hoja de cálculo podemos rellenar de una forma más rápida. Luego cogemos, incorporamos la hoja de cálculo de nuevo y se nos cargan todas las preguntas que hubiéramos incorporado, que hubiéramos escrito en esa hoja. Aquí estaría la opción importar. Si yo hago clic sobre ella, veis que este sería el cuadro de diálogo. Esto es equivalente a otras aplicaciones en el que tengo que arrastrar o subir el archivo una vez que lo haya rellenado. ¿Y qué archivo tengo que subir? Pues aquí esta plantilla que tengo aquí. Simplemente hago clic sobre ella, pues la abro, dejar esto. Aquí la tengo, habilito la edición y aquí lo único que tendría que hacer es, por defecto me dice, aquí sería el título de la cuestión, voy a habilitar la edición. Este sería el texto de la pregunta, lo que sería el enunciado. Aquí el tipo de pregunta, si no lo varío, por defecto es opción múltiple. Aquí tengo, por ejemplo, si veis las opciones, esto es un cuadro de diálogo que puedo ir eligiendo. Las quiero colocar de opción múltiple. Esta, por ejemplo, si queréis, las eliminamos, pues no quiero tantas preguntas. Puedo ir colocando las diferentes opciones. Me da hasta 5 campos de texto. Luego aquí voy definiendo cuál es la pregunta, la opción que es la solución, la correcta, perdón. Puedo aquí colocar, si os fijáis, incluso enlaces para imágenes y aquí definiría el tiempo. Vamos a ir colocando algunas preguntas aquí. Vamos a hacer una prueba, pues venga, con 2 preguntas y ya está, casi no se hace tan largo. Vamos a colocar un par de preguntas. Aquí vamos a hablar del cambio climático. Como veis, la podemos dejarla incluso en el formato. Por ejemplo, aquí que sea opción 1, opción 2. Estas opciones no las necesito. Y la correcta es la 2. 20 segundos. Y aquí que tengo la opción de poner un link a una imagen, pues voy a aprovechar el link que ya tenía y voy a colocar la imagen esta, por ejemplo. Ahí, me ha copiado la imagen, no el link, perdón. Mira, copiar dirección de la imagen. Aquí, pegar esta dirección. Vamos a hacer, para hacer el ejemplo, voy a poner la misma en la otra. Y vamos a poner otra pregunta más. Por ejemplo, hablando de energía nuclear o nucelar, como dicen Homer Simpson. Y aquí. Bueno, las dos opciones se podrían poner de más, como podéis ver. La respuesta correcta es la 1. Y ya está. Grabamos. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí al Quizzes Creator. Y lo que tenemos que hacer es arrastrar el archivo. ¿Veis cómo nos ha cogido las dos preguntas? Lo guardamos. Y aquí tenemos las dos preguntas con la imagen que teníamos cargada, con la respuesta que teníamos puesto, con los tiempos que teníamos puesto. Como veis, es muy rápido y es una gran solución para ir añadiendo cuestionarios a partir de preguntas que nosotros queramos. Cualquiera de las tres formas funciona bastante bien, la verdad.
Entonces tenemos estas diferentes opciones y ya tendríamos terminado nuestro primer cuestionario. Lo que haríamos ahora pues sería, todos los cambios están guardados, le diríamos terminar y ya tendríamos el cuestionario creado.